A ver, muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy trabajando con lo que vienen a ser las medidas de bioseguridad. Ya en algún momento nosotros hemos trabajado, inclusive en otros cursos, ustedes ya han trabajado este tema referente a medidas de bioseguridad, ¿no? A ver, primero, yo sé que hoy día empiezan las exposiciones. Ahora, en esta primera parte, primero vamos a hablar acerca de lo que es las medidas de bioseguridad. Voy a, eh, voy a hacer la demostración, la práctica, y después, en la segunda parte, ya doy pase a las exposiciones, ¿ya? Para que ustedes puedan, bueno, a los que les toca el día de hoy, puedan desarrollar su exposición para no atrasarnos. Y vamos así de manera progresiva, ¿ya? Vamos a ir avanzando de manera ordenada. Listo, entonces, pero y no me he olvidado que todavía falta toda una parte de los medicamentos, por ejemplo, todas las cefalosporinas, porque solamente habíamos podido desarrollar una parte, la clase anterior, ¿no? Porque nos pasamos de largo, o sea, no tuvimos descanso, nada. Esta vez sí vamos a procurar tener un poco de descanso, porque igual el tiempo a veces nos falta, ¿no? Y bueno, avanzamos igual hasta las 9 de la noche. Otra recomendación. Con respecto a la primera práctica, esta de aquí, ustedes van a hacer su práctica. Pueden enviarme los videos al Classroom, pueden enviarme videos así como hicimos en primeros auxilios. También a mi número personal, ¿ya? Van a tener un buen tiempo para poder desarrollarlo, pero aquel que desea realizar su práctica en vivo, como lo hacían también en primeros auxilios, y ya no hay necesidad de que me envíen video, lo pueden hacer. O sea, yo puedo dar un tiempo el próximo lunes para que ustedes puedan así desarrollar la práctica el que desea, ¿no? Que sería mucho más práctico, mejor y ya no están grabando nada, ¿ya? Entonces pueden hacerlo. Se fijan en en los materiales que van a necesitar y nada más, ¿no? Que no son muchos. Ya después sí, después ya en las otras prácticas sí van a necesitar otros materiales, ¿no? Pero de aquí vamos a tener otra práctica todavía de aquí a una semana más, 2 semanas de separación. Entonces van a tener tiempo. Yo también ya les voy a ir dejando más o menos qué es lo que van a necesitar para que puedan ir consiguiendo sus materiales con tiempo, ¿ya? Listo. No les dije nada acerca o no les pedí esta semana nada. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes ya tienen estos materiales de repente en casa, que viene a ser obviamente el jabón, una toallita pequeña que es de uso personal, o si tienen papel toalla, ¿no? Su mandil, su gorro, su mascarilla, un par de guantes. Eso es lo que van a necesitar ahora, ¿no? O bueno, lo que yo voy a usar en la práctica, en la demostración del día de hoy. Y pueden, por eso les digo, pueden hacer su práctica el otro lunes, ¿no? Que no demanda más de 3 minutos por persona porque no es necesario explicarlo. Si el que guste lo puede ir explicando, lo puede ir diciendo, pero el que no lo puede realizar. Lo que yo quiero es la técnica, lo que yo quiero es el procedimiento en sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar primero con lo que es la parte teórica y después voy a hacer la práctica. Bueno, para todo lo que nosotros realizamos, para todos los procedimientos, nosotros necesitamos tener en cuenta lo que es la bioseguridad. Las medidas de bioseguridad. ¿A qué se refiere con esto? Que yo debo tener todas las precauciones, debo tener en cuenta todas las medidas que eviten, pues, que yo tenga que enfermarme, que todo lo que me pueda producir algún tipo de lesión, algún tipo de enfermedad, ¿ya? Muy bien. Primero, el término bioseguridad, y esto lo voy a pasar muy rápidamente porque como les dije, ya con ustedes yo ya había trabajado este tema con anterioridad. Esto solamente es para refrescar la memoria un poco, ¿no? De lo referente a las precauciones, las normas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?
Listo. Entonces, bioseguridad viene a ser un término que no es nuevo. Ya se ha tenido en cuenta desde hace muchas décadas atrás, pero resurgió en 1980. ¿Debido a qué? A la aparición de esta pandemia que viene a ser el SIDA. Es una enfermedad infectocontagiosa que ha atacado a todo el mundo. Ya sabemos dónde inició, ¿no? Inició en el continente africano. Los primeros seres vivos que tuvieron esta enfermedad fueron los primates, pero debido a que algunas comunidades de África, bueno, han consumido estos animales de forma cruda al momento de cazarlas, han tenido contacto con la sangre, las secreciones de estos animales, entonces ahí han tenido el primer contacto. Y ya después ya sabemos cómo ha sido también el contagio de humano a humano, ¿no? Entonces, cuando apareció esta enfermedad, nadie sabía cuál era el motivo, cómo iniciaba, cómo era la forma de transmisión. Por lo tanto, una forma de protección era cubrirse completamente para evitar el contacto con la piel, con las secreciones, con lo que viene a ser también el aire, ¿no? O sea, evitaban el contacto posible con la primera persona que detectaron que tenía esta enfermedad. Después de mucho tiempo, recién se conoció el origen de la enfermedad y cuál era la forma de transmisión. Al inicio también solamente se creía que las personas que eran de orientación, de diferente orientación, bueno, tenían este tipo de infección, ¿no? Pero no es así. Ya sabemos que en la actualidad toda persona es vulnerable al contagio con esta enfermedad. Muy bien. Después de eso, ya cuando ya descubrieron cómo era la forma de transmisión, ahí recién pues ya mm, el cuidado se volvió más extremo en determinadas áreas, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser o qué significa bioseguridad? Bioseguridad, según su palabra etimológica, según el origen de la palabra, se denomina o viene de dos términos, bios y seguridad. Bios se refiere a vida y seguridad se refiere a libre de daño o también significa cuidado, ¿no? Entonces, el significado etimológico de bioseguridad vendría a ser el cuidado de la vida, básicamente. Pero vamos a ver qué cosa viene a ser bioseguridad. Bioseguridad viene a ser las normas importantísimas que deben ser respetadas con el fin de preservar la salud y evitar la enfermedad. Por supuesto, estas normas están establecidas en todo lo que es el área de la salud y no solamente en el área de la salud, también corresponde a otros campos de trabajo, especialmente donde existe un riesgo o existe un peligro de daño hacia la persona. Entonces, son normas ya preestablecidas que todos los trabajadores nosotros tenemos que respetar, ¿no? Si nosotros respetáramos adecuadamente, cumpliéramos con estas normas, entonces muchas de las enfermedades quizá hasta desaparecerían, ¿no? Si cumpliéramos con lo básico, como viene a ser el lavado de manos, entonces con mucha más razón todavía ya hubieran desaparecido, hubieran sido erradicadas. Eso es lo que nosotros queremos, pero no viene a ser un cuidado unidireccional. ¿A qué se refiere con cuidado unidireccional? Significa solamente cuidarnos del paciente o del usuario. No, no es así. También viene a ser el cuidado del usuario hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal también se enferma, también obviamente que puede contagiarse, ¿no? Está expuesto a muchas enfermedades. Entonces el personal tiene que ir a trabajar así enfermo, con alguna enfermedad eh, infecciosa. Entonces, al tener esta enfermedad infecciosa, pues lamentablemente, pues igual tenemos que elaborar, pero estamos exponiendo a los pacientes. Entonces, cuando nosotros usamos, por ejemplo, estamos con un resfrío y tenemos que
tener contacto o estamos trabajando con personas, lógico, tenemos que usar una mascarilla, no para cuidarnos del paciente, sino para cuidar al paciente, evitar que él se contagie, porque él puede venir con otra enfermedad y nosotros podemos contagiarlo y se puede complicar. ¿No? Entonces, la bioseguridad no es unidireccional, sino es bidireccional en ambas direcciones. Nosotros cuidamos al paciente y también cuidamos que el paciente nos pueda transmitir alguna infección, alguna enfermedad. Seguridad en la administración de medicamentos. Primero, debemos tener o considerar ciertos aspectos muy importantes. Uno de ellos viene a ser el área de trabajo. El área donde nosotros debemos trabajar tiene que estar limpio. Algo que se caracteriza en enfermería es que nosotros somos limpios y ordenados. Tenemos que ser sistemáticos, debemos tener todo en orden. Todo lo que vamos utilizando, todo lo que vamos a ir desechando, tenemos que ir colocándolo en un lugar, siempre aprendiendo a separar lo sucio de lo limpio, no teniendo todo combinado, todo en desorden. Entonces el trabajo se vuelve también inadecuado. El lugar debe estar bien iluminado y bien ventilado. Bien iluminado porque eso nos va a permitir a nosotros trabajar mejor, observar adecuadamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Hay áreas en las cuales requiere una iluminación bastante amplia, ¿no? Y si utilizamos la iluminación natural, la iluminación del día, qué mejor, pero pues nosotros también trabajamos de noche, entonces la iluminación debe ser en todo el día. Muy bien, después tenemos lo que es bien ventilado para poder evitar el contagio especialmente de las enfermedades respiratorias. El aire tiene que recircular, no puede estar estancado en un sitio. Muchas personas dirán, pero es que yo estoy enfermo y si me da la corriente de aire voy a complicarme. En realidad no es, la ventilación no es para que la persona esté expuesta directamente a las corrientes de aire, sino para que el ambiente, el aire del ambiente de ese lugar recircule, ¿no? Y no se cargue de lo que viene a ser, ya sea de la carga bacteriana o de la carga viral. Y también trabajar en un área ordenada, ¿no? Eso siempre debe caracterizar. Listo. Dentro de las normas de bioseguridad, nosotros debemos considerar que el área donde nosotros trabajamos debe estar, ya lo hemos mencionado, debidamente ordenado y debidamente separado. Cuando trabajamos aplicando medicamentos, administrando medicamentos, si se dan cuenta, el lugar debe estar equipado con lo mínimo. Por ejemplo, aquí hay dos camillas, las camillas están con sus sábanas, están separadas por un biombo, tiene sus gradillas, ¿no? También tiene su coche de medicación, donde están todos los materiales para colocar, por ejemplo, el algodón, las gasas, para poder colocar los medicamentos. Tiene alcohol, el suero y también tiene sus elementos para desecho, ¿no? Lo básico que debe haber en una zona o en una área donde se va a administrar un medicamento. Después también debemos tener nuestra fuente de agua, un lugar donde nosotros podamos acceder a lavarnos las manos constantemente. Si no hay agua corriente, entonces por lo menos tener una fuente o un lugar donde podamos asearnos las manos, ¿no? Porque sí hay zonas o hay lugares donde pues lamentablemente no hay agua, no hay pues conexiones de agua, ¿no? Entonces, pero podemos recolectar. Eso no significa que nosotros vamos a perder lo que es la limpieza, la asepsia, ¿no?
También algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta es que al nosotros realizar este tipo de procedimientos debemos tener, al menos las damas, debemos tener el cabello bien amarrado, si tenemos el cabello corto, utilizar nuestro gorro o nuestra toca para así evitar que el cabello caiga pues en los elementos que nosotros estamos manipulando. Ya en el caso de los varones, de la misma manera, puede ser su toca o su gorro. Debemos tener bien puesto, bien implementado nuestro uniforme. No es necesario que el uniforme sea nuevo, pero por lo menos que sea limpio, ¿ya? Hay que mantener siempre la presencia. Después, evitar manipular lo que es el celular. Recordemos que el celular viene a ser uno de los elementos modernos más contaminados porque inclusive las personas lo llevan hasta los servicios higiénicos. Entonces, todos esos elementos se contaminan rápidamente, ¿no? Con las partículas que pueden estar en el aire. Entonces, evitar que mientras estamos haciendo un procedimiento, tocar estos implementos. No hablar en voz alta, no gritar, siempre recordemos que las personas acuden a los servicios con malestar general, pueden estar con pueden estar de repente también con algunas molestias en donde el ruido les puede también fastidiar, ¿no? Entonces, hablemos de manera moderada, a menos pues que sea una persona que tenga algún tipo de problema auditivo, ¿no? Evitar fumar, evitar comer en nuestra área de trabajo, siempre tener en cuenta el área donde debe ir todos los desechos por motivos de bioseguridad, eh, evitar correr, ¿no? Sí puede ser, por ejemplo, un lugar donde estamos en emergencia, pero eso no significa que vamos a estar corriendo, podemos tener algún tipo de accidente o podemos ocasionar un accidente. Debemos utilizar siempre pantalón o bueno, nuestro uniforme adecuado y los zapatos de preferencia que sean antideslizantes, ¿no? Que no hagan ruido, porque esto también puede, en realidad esas vienen a ser pues las normas también de vestimenta del personal, ¿no? Algunos utilizan zapatillas, otros utilizan mocasines. Bueno, lo ideal es de que no haga ruido, ¿no? Y sobre todo para la comodidad del personal, ¿ya? Pero existe una etiqueta de uniforme que si bien es cierto, hay una cierta controversia con respecto a qué deben usar, zapatillas, zapatos, pero hay una etiqueta. Para todo el personal de salud existe una etiqueta de vestimenta, ¿no? Y eso está normatizado, está normado. Ahora pasamos a los principios de bioseguridad. Los principios de bioseguridad vienen a ser tres: la universalidad, el uso de barreras, los medios de eliminación. Universalidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa universalidad? ¿A qué palabra hace referencia universalidad? Todo, Miss, se refiere a todo. A todo, Univer- universo. universo, claro. Entonces, esto quiere decir que universalidad se refiere a que todo el personal, todos en conjunto, personal, pacientes, deberíamos seguir las normas de bioseguridad. Eso es uno. Segundo, que debemos considerar a todos como posibles contaminantes, ¿ya? Como posibles contaminantes. Hay que tener en cuenta eso, por favor, porque no sabemos quién puede tener alguna enfermedad. No sabemos si de repente con alguien que tenemos contacto, un paciente nuevo, entonces nadie va a llegar con un cartel pegado en la frente diciendo yo tengo tal enfermedad. Es más, ellos quizá ni siquiera saben que tienen una determinada enfermedad infecciosa, pero hay que considerarlos como posibles, a todos, como posibles contaminantes.
Ah, eso quiere decir que le tenemos asco a los pacientes. No, no es cuestión de tenerle asco, aversión o rechazo, sino que se refiere a que, bueno, por motivos de precaución, ¿no? El uso de barreras. El uso de barreras vienen a ser tres: físicas, biológicas y químicas. Físicas, todas las barreras o todos los elementos que nosotros nos colocamos en nuestro cuerpo. Barrera impide, evita que traspase hacia nosotros, ¿no? En las físicas tenemos los EPP. El EPP, a ver, el EPP corresponde a todos los elementos que nosotros colocamos para protegernos, ¿no? Por ejemplo, el mandil, que ahora viene a ser desechable, pero en algunas áreas todavía se sigue manejando de tela, una tela especial para evitar que pueda contaminar nuestro uniforme. Tenemos las mascarillas. Existen diferentes tipos de mascarilla, como las mascarillas, las N95, KN95, las mascarillas quirúrgicas, existen de todo tipo. Y las mascarillas con filtro, ¿no? Las mascarillas pueden venir desde las más simples hasta las más complejas. Las más simples son estas que tienen pliegues, estas que se encuentran aquí, ¿no? Esta es la más simple, la mascarilla quirúrgica, y este tipo de mascarilla solamente dura en el momento del turno. Trabajamos ese turno y se desecha. Nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ¿se acuerdan durante la pandemia? ¿Qué hacían? Usaban esa misma mascarilla todo el día, todos los días. Y lo peor de todo es que a veces las lavaban, ¿no? Las lavaban, las reutilizaban y ya perdía pues su barrera protectora. En cambio, las otras mascarillas, por ejemplo, las mascarillas con filtro pueden durar más tiempo, pero son específicas para zonas en donde, bueno, son áreas especiales, ¿no? Mm, y las KN95, las N95 son aquellas que se utilizan, por ejemplo, en zonas como en áreas donde se evita el contacto o la contaminación respiratoria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las mascarillas. Tenemos los lentes, que en algunos casos también se utiliza cuando va a haber contacto o fluidos que pueden caer en nuestra vista, ¿no? Antes se utilizaban los protectores faciales, se utilizan los guantes que pueden ser de diferentes tipos, los quirúrgicos o los estériles y los simples de procedimiento. Tenemos las botas, tenemos las tocas o gorros, tenemos los cubre zapatos que son mucho más altos, cubren no solamente el zapato, sino como si fuera hasta el tobillo, ¿no? Como si fuera una bota, tiene la apariencia de una bota. Entonces, esa es con la finalidad de proteger. Listo, tenemos lo que viene a ser las, las las barreras biológicas que vienen a ser las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas? A ver, levantando la mano, ¿cuáles son las vacunas que debe tener el personal de salud? ¿Qué vacunas, con qué vacunas debe contar el personal de salud? A La ver, influenza, Miss, la a influenza. ver, por favor, no levanten la mano, ya ustedes saben cómo es la participación. A ver, Yumbato, dime una nada más. El tétano, licenciada. Ya, la vacuna antitetánica que nosotros decimos, ¿no? La diftotetánica. Muy bien, claro, esa es una de ellas, porque vamos a tener contacto con materiales de acero quirúrgico. A ver, este Cornejo, dime. Otra, una sola nada más. ¿De qué se enfermó, licenciada? No te escucho muy bien, hija. ¿Cómo? El sarampión, licenciada. Ahora, por las medidas de emergencia, sí, pero regularmente no.
Eso va guiado especialmente para las personas que no se han vacunado, ¿no? Se supone que todos debemos tener la vacuna contra la sarampión, ¿no? Se supone, digo. Falcón, a ver otra. Licenciada, buenas tardes. Hepatitis B. Correcto, muy bien. La vacuna contra la hepatitis B, perfecto. Entonces, ahí también, ¿no? Por lo mismo que se contagia a través de la sangre. Ya, a ver, Falcón, otra. Eh, También podría ser licenciada contra ¿cómo se llama? Neumococo. Ya, la antineumocócica, muy bien. A ver, Calero, otra. Licenciada, ¿también es de la hepatitis A? No, la hepatitis A no es obligatoria en el personal de salud, ¿Y la pero tosferina, licenciada? no, la tosferina tampoco. Ninguna de las dos se considera. No, Ah, ok, ok. ya, Del COVID-19 sí. sí, ahí tenemos todos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí tienen, ¿no? López, a ver, otra. Por ahí Triple falta. viral, Miss. ¿Cuál? La triple, la triple viral. ¿Qué es la SPR? Por eso les digo, ese en realidad viene a ser, pues, si es que no, si es que no se ha vacunado, ¿no? A ver, Luna, otra más falta por ahí. Licenciada, buenas tardes. ¿Sería contra la rubiola? Ya, que esa viene junto con la sarampión. Igual. Ah, ya, ya. Listo. A ver, Luis Cóndor, ya me mencionaron la hepatitis B, me mencionaron la diftotetánica o la antitetánica. Ya, me han mencionado la antineumocócica. Falta por ahí. ¿Cuál más? A ver, Luis Cóndor, Miss, buenas tardes. Miss, ¿cómo? eh, sobre la influencia también, Miss, apoyes. Ah, correcto, la vacuna contra la influenza. Todos los años hay que vacunarse, ¿no es cierto? Muy bien, esa, por ejemplo, muy bien. Jaramillo, todavía falta. A ver, ¿cuál otra más? Mm, Puede ser la rubiola, varicela. No. A ver, Villanueva, otra. Licenciada, buenas noches. ¿Puede ser la difteria también? Ya está ya. La diftotetánica Ya. ya la mencionaron. Ya, a ver, otra por ahí. Falta. A ver, Ochavano. Ya, buenas noches. Sobre la hepatitis A. No, esa no es obligatoria. A ver, Pereira. Licenciada, Miss, la del COVID. No, ya la dijeron. Ya Ponce, a ver tú. de la tuberculosis, licenciada. No, esa ya la tenemos desde el recién nacido. A ver, Sánchez, ¿qué me dices tú? El neumococo, licenciada. Ya está la neumococo. Uy, se están olvidando de una. La fiebre amarilla, licenciada. Claro, Mm, pues contra Miss, las, el VIH. por ejemplo, de a zonas que son endémicas, ¿no? Personal que va a zonas endémicas, ellos pues aplican lo que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Ahí está. Entonces esas son algunas de las vacunas que debe contar el personal de salud. Contra o la vacuna antitetánica o diftotetánica, que es su nombre correcto, contra la influenza, contra el neumococo, contra la hepatitis B, contra la fiebre amarilla. Esas son obligatorias prácticamente, ¿no?
Y por último tenemos las barreras químicas, que vienen a ser los elementos con los que las sustancias o las soluciones antisépticas que utilizamos para poder ayudar a eliminar los microorganismos. El más usado, el jabón antiséptico, que mayormente se utiliza, la famosa clorexidina. Ya no se está utilizando mucho el yodo povidona. Según estudios, puede generar problemas con la tiroides, pero todavía aquí en los hospitales o en los establecimientos de salud es lo que hay, por eso es que se sigue utilizando, ¿no? No podemos tampoco desligarnos completamente. Sí existe el iodopovidona en solución jabonosa, pero ya poco a poco se va a ir pues cambiando, ¿no? Ahora lo que se tiene que utilizar es la clorexidina, también que viene a ser un elemento que es mucho más práctico, porque más práctico en, que el jabón líquido, porque es mucho más fácil el enjuague, no requiere tanta agua, ¿no? Y específicamente dura el tiempo necesario para el lavado de manos. Listo, entonces esas son algunas de las soluciones, ¿no? También tenemos el alcohol en gel que se utiliza inclusive después del lavado de manos, ¿no? Tenemos después el tercer principio de la bioseguridad que se refiere a los medios de eliminación. Cómo nosotros desechamos, cómo eliminamos los materiales que ya no vamos a necesitar por medio de los colores de bolsa. Rojo, amarillo, negro. O en algunos casos utilizan rojo, verde, negro, ¿no? Entonces, el rojo, como ya ustedes ven ahí, significa peligro. En este se coloca los materiales o los desechos infecciosos, todos aquellos que hayan tenido contacto con los fluidos corporales del paciente, sangre, flema, heces. Entonces, ahí se desecha, ¿no? La bolsa amarilla viene a ser aquella en la cual se desechan los materiales, como por ejemplo aquellos residuos de laboratorio, ¿no? Ahí son especiales, ¿no? También son contaminantes, pero que vienen de un área específica. Y los de bolsa negra, que vienen a ser los materiales o desechos, perdón, comunes, como por ejemplo papel, envolturas. Entonces, pues esos no vienen a ser infecciosos, esos son materiales o desechos comunes, ¿no? Por eso es que es el color de la bolsa. Muy bien. Y por último, los materiales punzocortantes que tienen también su elemento especial donde desecharlos, que vienen a ser las cajas de bioseguridad o las galoneras, que hay que rotularlas adecuadamente para poder identificar que ahí se desechan los materiales cortopunzantes. Las jeringas con sus agujas, hojas de bisturí, ¿no? Para evitar lo que es la transmisión de enfermedades. En este tipo de elementos se desechan las agujas sin tapar, ¿no? Muy bien. Entonces ahí están los principios de la bioseguridad. Muy bien. Otra de las cosas que nosotros tenemos que considerar es el lavado de manos, que viene a ser el método más eficiente para eliminar los microorganismos y evitar la contaminación cruzada. Claro, ¿por qué? Porque utiliza dos procesos, la fricción y lo que viene a ser también el arrastre. Nosotros friccionamos con el jabón nuestras manos y arrastra todos los microorganismos por medio del agua. Existen dos tipos de lavado. El lavado antiséptico, que es, como ustedes ven ahí, su nombre comercial es el Ibiclen, pero viene a ser la clorexidina al 2%. Sale en forma de espuma, por eso les digo que es mucho más fácil poder eliminarlo, ¿no?
es mucho más fácil el enjuague, y la otra que viene a ser el lavado con alcohol en gel. Mientras que el lavado de manos con, al menos el que más utilizamos, el tipo de lavado de manos clínico, viene a ser en 11 pasos, el lavado con alcohol en gel solamente tiene 8, ¿no? Sí, dime, Yumbato. Mira, te comento, te pregunto, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, ¿cierto? En cada Ujú. cuartito está su bolsa. Ya, las botellas y donde que comió, por ejemplo, la botella tomó agüita y el tupper de plástico que comió, ¿eso dónde va? ¿Bolsa roja, bolsa negra? Todos, en el caso de la hospitalización, todo aquello que haya tenido contacto con el paciente en su habitación, hay un tachito que le colocan bolsa roja, que es todo lo que ha tenido contacto con el paciente. Bolsa En- roja le ponen. Esa es bolsa roja, ¿no, licenciada? Justo acá cuando Sí. donde trabajo, por ejemplo, yo me fui a una capacitación, el Ujú. ingeniero pues de la red dijo, pues, ¿no? Con la norma técnica 144, algo así habló, dijo, bolsa roja, y ya, pero Claro. acá los de salud ambiental dicen bolsa negra, ¿no? Porque eso no tiene, por ejemplo, contaminada, no está con secreciones, dice. Es que mira, ¿qué pasa? Que la botella, por ejemplo, en el caso de la botella, tiene contacto con su saliva, sí. Es que es así, por medidas de bioseguridad. De repente lo que es la parte ambiental no lo ve de esa forma, pero en realidad sí es todo aquello que tiene contacto con el paciente, va en bolsa roja. Ujú. Ok, licenciada, comprendido entonces. Muy bien, listo. Y ese es el problema, ¿no? Que debe existir una coordinación tanto en lo que es la parte de los coordinadores, ¿no? De lo que es, por ejemplo, salud ambiental, lo que es el personal que capacita, ¿no? Porque si no, después crea ese tipo de confusión, ¿ya ven? Entonces ahí, por ejemplo, ha creado una confusión en su compañero. Pero según la norma, como dice, es bolsa roja. Muy bien. Listo. Otras medidas protectoras durante el trabajo, aparte del lavado de manos. Ojo, consideremos que el lavado de manos viene a ser se le conoce o se le denomina la piedra angular de la bioseguridad. ¿Por qué se le denomina así? Porque viene a ser lo básico. Ustedes saben que una piedra angular viene a ser la base, pero también viene a ser el punto más fuerte. Si esa base no es fuerte, si esa base es débil, entonces lo que se siga haciendo o lo que continúa no va a ser, no va a corresponder, pues no va a servir de nada. Entonces, esto viene a ser la piedra angular, porque es lo más básico, pero también lo más importante. Existen otros elementos también para poder eh, protegernos si, por ejemplo, lo que es el uso de barreras para poder proteger nuestro uniforme, ¿no? Y también el uso de guantes, ¿no? El lavado de manos tiene una historia bastante característica. En el lavado de manos, primero, la primera persona que habló de esto fue Semmelweis, su apellido es así, ¿no? Semmelweis, en 1847, que propuso lavarse las manos. Pero ¿qué pasa? A ver, Semmelweis dijo a los médicos, ojo, les dijo a los médicos que por favor se lavaran las manos antes de atender a las mujeres que parturientas, a las que iban a dar a luz. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, observó que muchos médicos, ¿qué es lo que hacían? Al momento de que los llamaban para poder atender a las mujeres que daban a luz, habían venido de la morgue, o sea, manipulaban los cadáveres y después, sin lavarse las manos, solamente con el uso de algunos protectores, o se secaban las manos con algunos campos y atendían a las mujeres.
Entonces, las mujeres, ¿qué es lo que pasaba con ellas? Se terminaban pues contaminando, ¿no? Tenían enfermedades infecciosas y morían durante el puerperio, o sea, después que ya habían dado a luz, lamentablemente pues fallecían. Muchas de estas muertes se producían por eso. Pero lamentablemente pues el los demás médicos no le hicieron caso, pensaron que era algo inútil lavarse las manos. Inclusive Semmelweis tanto que cuidó, tanto que quiso proponer esto como una norma acerca del lavado de manos, lo consideraron como loco, inclusive lo encerraron en un manicomio, en un centro psiquiátrico. Y en una de esas, como en los centros psiquiátricos de esos tiempos, el trato era inhumano, tuvo una herida debido al maltrato que recibía, tuvo una herida y esa herida se contagió porque justo lo atendían sin lavarse las manos y murió por eso que tanto él proponía, ¿no? Muy bien, entonces, pero después con el tiempo, más adelante en el tiempo, hubieron otros científicos como Luis Pasteur y también como Joseph Lister, que tomaron en cuenta sus recomendaciones acerca del lavado de manos y gracias a eso disminuyeron lo que eran las enfermedades y las infecciones, ¿no? Listo. El lavado de manos, como ya les había mencionado, viene a ser la remoción mecánica de suciedad y la reducción de los microorganismos transitorios, pero para eso se necesita agua y jabón necesariamente, ¿no? En nuestra piel nosotros tenemos diferentes tipos de flora, la flora transitoria y la flora residente. La flora transitoria es aquella que está de paso, nada más, ¿no? Está presente en la superficie de la piel. La adquirimos al contacto con los pacientes y de repente cuando tocamos material contaminado. Es de fácil remoción, que significa que se puede retirar fácilmente, ¿no? Por eso se le llama transitoria. En cambio, hay otro tipo de flora, pues, que sí permanece, ¿no? La flora residente que está presente en las capas profundas de la piel. Es permanente, vive ahí, de difícil remoción. Se puede multiplicar, ¿no? Entonces, pero una viene a ser más peligrosa que la otra. ¿Cuál vendría a ser la peligrosa? ¿La residente o la transitoria? La transitoria, licenciada. Ah, exacto, claro, la transitoria, ¿no? La flora transitoria es la que puede resultar peligrosa porque es la que adquirimos cuando nosotros, pues, tocamos al paciente o cuando tocamos sus pertenencias. Muy bien. Y por eso esa es la que nosotros tenemos que eliminar con el lavado de manos. Muy bien. ¿Qué es lo que se necesita básico? Una estructura adecuada. No es necesario que sea muy sofisticado, sino que sea un lugar adecuado donde la persona se pueda lavar las manos, ¿no? Que haya agua. Aquí no hay fluidos de agua, pero se han ingeniado para poder tener quizá un espacio donde poder lavarse las manos, donde haya un dispersador de jabón y papel toalla. Si no es papel toalla, entonces en todo caso una toalla personal, ¿no? Para poder secarse. Pero no estar colgando un mandil o una toalla en donde todo el mundo se va a estar secando las manos. No, no es así, ¿no? 5 momentos de lavado de manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, o sea, una tarea donde necesite mucha asepsia, después del riesgo de exposición a líquidos corporales,
O sea, que se haya tocado al paciente, ¿no? O que hayamos tenido contacto con sus fluidos después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno o las pertenencias del paciente. Tipos de lavado de manos: social, clínico y quirúrgico. El social, ¿cuánto debe durar? Mínimo 15 segundos hasta 40 segundos, ¿ya? El social, también conocido como común, es el que nosotros utilizamos cuando llegamos a nuestras casas, cuando vamos a comer, después de ir al baño. Entonces, ese es el social, ¿no? Mínimo, miren, ¿ah? ¿Cuánto les ha puesto que ustedes se lavan las manos y no dura pero ni 8 segundos? Mínimo debe ser 15 segundos hasta 40 segundos. Lavado de manos clínico. El lavado de manos clínico viene a ser aquel que utilizamos más frecuentemente en el área de la salud, ¿no? Y dura mínimo 40 segundos hasta 1 minuto. Ese viene a ser el lavado de manos clínico. El lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos quirúrgico viene a ser el que se utiliza en ciertas ocasiones especiales, por ejemplo, en sala de partos para poder hacer curaciones de heridas, el que se utiliza antes de una cirugía. Este se realiza ya no segundos, minutos, de 3 a 5 minutos, y se divide en 3 tiempos. El que hoy día vamos a hacer va a ser el lavado de manos clínico, nada más, ¿ya? Ese es el que nosotros utilizamos con más frecuencia en todas las áreas, casi en todas las áreas del hospital, ¿no? También denominado lavado de manos médico. Consta de 11 pasos, ¿ya? 11 pasos. Ya. En el caso, aquí hay unos videos, pues, pero como yo les voy a hacer la demostración, estoy aquí en el laboratorio, entonces ya de frente para que ustedes lo vean, ¿no? El uso de guantes. ¿Los guantes son necesarios? Sí, son necesarios como una medida de barrera, tanto para el trabajador como para los pacientes, para evitar tener contacto con sangre, pero eso no significa que el guante lo vamos a tener todo el día, lo vamos a usar con todos los pacientes igual. No, hay que tener ciertos criterios, ¿no? Hay casos en los que puede utilizar guantes, hay casos en los que no es necesario, ¿no? No es obligatorio. Muy bien. E inclusive después de utilizar los guantes, hay diferentes tipos de guantes. Tenemos estos guantes, después de su uso, nosotros nos vamos a lavar las manos. Nos lavamos las manos o podemos también utilizar el alcohol en gel. Ya, el alcohol en gel. Acuérdense, son 8 pasos en el alcohol en gel. ¿Ya? Tipos de guantes tenemos diferentes: los de látex, los de nitrilo, los de vinilo y los estériles. Los de látex vienen a ser los más comunes, pero ¿qué pasa? Que hay personas que tienen ciertas reacciones alérgicas a este material. Por eso es que también se tiene o de otros tipos de materiales como los de nitrilo, que no son tan flexibles o no se estiran tanto como los de látex, y los de vinilo, que también son bastante útiles, ¿no? Pero el de látex es un poco más resistente. Vienen diferentes medidas. Los estériles vienen a ser los quirúrgicos, ¿no? Los que vienen en doble empaque. Esos les van a enseñar a ustedes cómo colocarlo cuando lleven lo que es mm, lo que llevan en curso de usuario quirúrgico, ¿no? Entonces, tiene su forma particular de cómo colocarse los guantes estériles, ¿no? ¿Cómo saber mi medida? Por ejemplo, en los guantes estériles se han dado cuenta que vienen los
en 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, 8, ¿no? Pero ¿cómo saber? Ahora les voy a explicar cuando hagamos la práctica, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo se debe usar? Cuando nosotros tenemos una herida, para evitar tener contacto con la sangre, cuando utilizamos algunos ciertos medicamentos especiales, para evitar el riesgo de manipular productos químicos, cuando vamos a administrar medicamentos, cuando manipulamos lo que vienen a ser los desechos, ¿no? Del paciente. Mm, Porque por más que no veamos, muchas veces nosotros no podemos ver que tenemos pequeñas lesiones en nuestras manos. Y esas pequeñas lesiones vienen a ser puertas de entrada para una posible infección. ¿Ya? Listo, muy bien. Y no olvidarse, pues obviamente que deben lavarse entre, entre paciente y paciente, ¿no? Ahí está, listo. Las mascarillas. En el caso de las mascarillas ya les había mencionado que hay de diferentes tipos. Las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Los respiradores N95, las FFP2, FFP3. Listo. Muy bien. Mm. Las batas tenemos que ahora vienen a ser como les dije a un inicio, en un inicio vienen a ser desechables, ¿no? Son de un material especial, un material particular en el cual pues viene a ser hidrofóbico, o sea que no se moja tan fácilmente, ¿no? Entonces viene a ser una barrera efectiva para lo que es todas las secreciones o evitar el contacto con algunas secreciones o fluidos, ¿no? Muy bien. El gorro también para evitar desprender lo que es los cabellos, para evitar contaminar y para evitar también en muchos de los casos que algunas bacterias o elementos patógenos puedan tener contacto con nuestro cabello. A veces nosotros transportamos en nuestro cabello estos elementos, ¿no? Entonces, para evitar eso también se utiliza. Las botas, ¿ya? Listo. Muy bien. Los desechos hospitalarios, esto ya es para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Algunas precauciones de bioseguridad para prevenir accidentes. Siempre informar al paciente y solicitar su colaboración. Cuando nosotros hagamos cualquier tipo de procedimiento, así sea la toma de los signos vitales, siempre hay que hacer preparación psicológica, le tenemos que informar al paciente qué es lo que vamos a hacer, explicarle para que el paciente colabore. Imagínense que ustedes van a administrar un medicamento y ya nosotros de frente nada más administramos sin haberle avisado. ¿Podemos ocasionar algún accidente? Sí, porque el paciente se va a sorprender, va a tener un cierto rechazo, ¿no? Si se requiere ayuda, se va a pedir, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? De personas adultas mayores para poder realizar algunos procedimientos. Vamos a pedir la ayuda o la colaboración de la persona que la está cuidando. Lavarse las manos antes y después de los procedimientos, colocarse los guantes, no reencapuchar o reencapsular las agujas, no es necesario porque para eso existen las cajas de bioseguridad. Depositar el material contaminado en el lugar adecuado. Estos contenedores que vienen a ser también para el uso de desechos de material punzocortante que se encuentran cerca de nosotros al momento de colocar o administrar un medicamento parenteral, deben de estar en un lugar de fácil acceso, no deben estar más del 2/3 de su capacidad. No vamos a esperar a que se llene completamente y seguir acuñándole las agujas, ¿no? El procedimiento de emergencia para poder tapar las agujas con una sola mano, viene a ser esta, pero mientras nosotros vamos, el capuchón se nos va o de repente estamos ahí intentando, entonces para evitar eso, pues nosotros pues lo desechamos fácilmente en lo que es
en lo que vienen a ser las cajas de bioseguridad. Si no tenemos o no contamos con las cajas de bioseguridad, se puede designar un material resistente o un envase que sea de material resistente. No puede ser una simple botella, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, una galonera. Estos tienen pues las paredes o es su estructura es dura, ¿no? Difícil que las agujas puedan traspasar, ¿ya? Muy bien. Ok, listo. Entonces voy ahora sí a prender mi cámara para poder em, para a ver un ratito para poder Recording in progress. A ver, ¿logran visualizar Sí se ve, ¿no? Sí, licenciada, Sí. sí, sí. Ya. Sí, licenciada. Listo, la cámara. Ok. Listo. A ver, voy a anclar esto para... Mm, ya, voy a colocar ahora sí. Y a ver, me voy a trasladar para el lugar donde voy a realizar el procedimiento, ¿ya? ¿Ahí se logra visualizar? Sí, ¿no? A ver, ¿me confirma, por favor? ¿Sí? Ya, a ver, ¿se me escucha bien también? Ya, listo. Muy bien. No, como no los escucho. Ah, ya, sí, 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 está bien, está bien, está bien. Sí, 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 ya vi sus mensajes, ya, ok. Listo. A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, para poder nosotros realizar lo que es un adecuado, mantener lo que son las medidas de bioseguridad, voy a subirle un poquito más, creo. Ahí está, ahí está, listo. Ah, ya, ahí está. Ujú. Ahora sí, para poder mantener lo que son las medidas de bioseguridad, primero nosotros debemos lavarnos las manos, ¿no? Siempre tener un acceso para poder tener una buena higiene.
y tener pues nuestros materiales o nuestro EPP a la mano. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lavarme las manos? Tengo que retirarme todo lo que tiene que ser accesorio. Yo no puedo tener ningún elemento, sortijas, pulseras, al momento de hacer este trabajo, ¿no? Yo lo voy a guardar absolutamente todo porque de todas maneras esto viene a ser contaminante. Muy bien, ahora sí voy a acercar. En lo que viene a ser el caño, yo voy a tener lo que es el jabón a la mano, voy a tener también lo que es el jabón líquido, ¿no? El común que nosotros tenemos, podemos utilizarlo, ¿no? Ya está. Ahora también debemos contar con lo que es nuestro tacho, ¿ya? Nuestro papel, yo en este caso yo tengo mi papel toalla. Muy bien. Voy a empezar primero el lavado de manos clínico, ¿ya? El lavado de manos clínico. Yo voy a abrir el caño y voy a humedecer mis manos hasta la muñeca. Humedezco mis manos hasta la muñeca. Listo. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? En realidad no se debería cerrar el caño, pero obviamente por cuidado de lo que es el agua, yo lo voy a cerrar y voy a, con esta parte de la muñeca, voy a dispensar el jabón, una buena cantidad de jabón. Primero voy a hacer espuma, ¿ya? Hago espuma, ahí está, una buena cantidad de espuma y después voy a pasar palma dorso. Miren, ¿ah? Palma dorso. Bien, ¿no? Y ahí está, unas 5 veces suficiente. La otra, ahí está, ¿ya? Ahora palma con palma, ¿ya? Después voy a cruzar, ¿cómo? Así, juntos. Los nudillos de una mano y los nudillos de la otra. Ya está. Voy a juntar y voy a rascar aquí. Para las uñas y los pulpejos de los dedos, ¿no? La otra. Listo. Y ahora voy a hacer el enjuague. ¿Cómo es el enjuague? Con la palma hacia arriba, mano por mano, no las junto, ojo. Así de esta manera, ¿no? Voy a enjuagar. Listo. Ahí está, enjuago y la dejo ahí escurriendo y ahora paso a la otra mano. Y ahora sí, nunca hago esto por si acaso me verifico, ¿no? No haya quedado ningún residuo. No voy a hacer esto por si acaso, no hago esto, ¿ah? No, mano por mano y escurro, puedo escurrir de esta manera. Eso sí puedo hacer, ¿ya? Así, de esta forma. Muy bien. Una vez que ya he hecho eso, ahora sí voy a agarrar mi papel toalla, aquí, mi papel toalla, y voy a agarrar una nada más, una, y voy a secar de esta forma, dedos, dorso, palma, dorso, y con este cierro el palma, ¿ya? Desecho el otro. El otro. No toco mis manos, mano con mano no tocan. Palma, dorso, palma, dorso. ¿No es cierto? Nunca regreso, por si acaso yo no he hecho lo siguiente. Yo no he secado así
y después así. No, yo he hecho la parte anterior, posterior, e ido bajando. Igualito en el otro, ¿no? Anterior, posterior. Así, de esta manera, y desecho. Muy bien, listo. Ahora sí. Ahora vamos a ver lo referente a, ahí está, la colocación de EPP. En la colocación de EPP, voy a ponerlo aquí al costadito. A ver, vamos a acomodar para que se pueda ver. Ahí está. Ujú. Ya, en la colocación de EPP, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir en orden, ¿no? Ya yo me he lavado las manos, ahora sí estoy con las manos secas, ya estoy con las manos limpias. Ahora voy a colocarme mi EPP. Primero, lo que me coloco viene a ser el gorro. Voy a retroceder un poquito para que puedan ver. Ahí está. Me coloco el gorro, ¿no? ¿Cómo me coloco el gorro? Me coloco de adelante, cuando me coloco, de adelante hacia atrás. Todo que cubre, ¿no? Acomodo. Listo. De adelante hacia atrás. Ahí está. Muy bien. Después, ¿qué me coloco? La mascarilla, ¿no? La mascarilla tiene una parte donde va a acomodar aquí en la nariz. Pero antes de eso, ¿qué puedo utilizar? Como voy tocando mi cabello, si tengo el alcohol en gel, puedo utilizar igual dispensar. Y en el caso del gel, del alcohol, igual viene a ser, pero en 8 pasos. Esparzo, dorso, palma, palma con palma, igual, así, ¿ya? Así, de esta forma, y así. Igualito que el lavado de manos, solamente que no me enjuago, ¿no? Coloco, ¿no? Acomodo bien aquí, acomodo en la zona de el puente de la nariz, listo. Ahora paso a lo que es el mandil. El mandil viene doblado. Ya, el mandil viene doblado. Miren, así viene. El mandil descartable viene así, ¿no? Viene doblado. Esta es la parte de los hombros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Voy a agarrar de los hombros y voy a estirar. Ya está. Estiro y coloco, me calzo o me pongo un brazo y el otro. Y después voy a acomodar, ¿no? Claro que este es de tela, ¿no? Este es mío, que es de tela. Y este de aquí, que bueno, pues viene a ser los guantes simples, ¿no? Los guantes simples, ahí sí no hay ningún problema. Yo voy a colocarme de esta forma. Me coloco haciendo sello con el puño. Si no entra bien en el dedo que corresponde, no hay problema. Después ya lo acomodo, ¿no? Ahí está. Hago sello, miren, ¿ah? Sello con el puño. Ahí está. Y ya después ya puedo acomodar libremente, ¿no? Listo. Ahí está. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije acerca de los guantes quirúrgicos? Los guantes quirúrgicos que vienen a ser pues por medida. ¿Cómo yo sé mi medida? ¿Cómo sé si soy 6,5, si soy talla 7 o de repente soy 7,5? ¿Qué es lo que voy a medir?
voy a medir lo siguiente. Agarran, por ejemplo, su centímetro. Agarran su centímetro. Lo importante es de que tiene que estar, esto no tiene que estorbar, ¿ya? El final de cada dedo tiene que estar bien pegado. Este, por ejemplo, es un guante grande. Me sobra bastante en los dedos, ¿no? Pero no debe de estorbar aquí, al final. Tiene que estar bien. ¿Cómo yo hago la medida? La medida la hago de la siguiente forma. Yo voy a medir desde este extremo, desde aquí, de la palma de la mano, hasta aquí, sin necesidad de estirar los dedos, no, así, relajado, ¿no? Voy a agarrar un centímetro y voy a medir desde donde se forma esta línea hasta acá. ¿Cuántos centímetros? Por ejemplo, en mi caso es 7,5. Lo importante no es el largo de los dedos, sino el ancho de la palma. Esto es lo que a ti te va a permitir de que esté debidamente ajustado, ¿ya? Entonces, en mi caso es 7,5. Mida. En algunas personas miden 6, 6,5, 7, así, ¿no? Listo. Ahora sí, una vez que ya yo me he colocado, puedo hacer todos los procedimientos correspondientes y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a retirarme el FP, ¿no? ¿Cómo me retiro el FP? ¿Por dónde empiezo? Empiezo a retirarme al revés. Yo me coloqué primero el gorro, la mascarilla, el mandil, los guantes. Ahora, ¿cómo me retiro? Me retiro primero con los guantes. Empiezo con los guantes. El primer guante, ¿cómo lo voy a retirar? Lo voy a retirar de la siguiente manera. El primer guante, hago pliegue aquí, primero, el primero, ¿ah? Y lo volteo. Listo, ¿no? Ok, ahí lo agarro. Pero el segundo guante, voy a ir por debajo. Ya no hago pliegue aquí encima, sino por debajo. Listo. Y puedo desechar. Ya está, lo desecho. Ahora voy a retirarme lo que es el mandil. El mandil lo voy a retirar, saco, ¿no? Todo, desato. Y voy a retirar, voy a colocar mi mano. Lo que puedo hacer es echar el alcohol en gel, hacer el lavado, ¿no? Y retirarme de la siguiente manera. Con estos dos dedos, por dentro, por debajo, ¿sí? Ahí está, por debajo. Voy volteando. Y este de aquí, ahí está. Hacia adelante. Descargo. Ahora, la mascarilla. La mascarilla con estas dos ligas de aquí, desecho, ¿no? Y por último, lo que es el gorro. El gorro de atrás hacia adelante. Listo. Vuelvo a lavarme las manos y ya está para poder terminar el trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ahora sí creo que pueden prender su audio. ¿Alguna duda o queda claro? Está claro, licenciada, para mí. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, como les dije, ustedes pueden, lo que pueden hacer es, si gustan, como yo voy a subir ahora el video,
no hay problema. Lo pueden ustedes ir haciendo durante la semana, tienen tiempo y me lo envían. O si no, lo que pueden hacer es de repente hacerlo la próxima clase, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes pueden aprovechar para poder realizar su práctica sin necesidad de grabar, ¿no? Muy bien, ya depende de ustedes, ¿no? Igual se les va a dejar un tiempo considerable, una semana y media, como quien consiguen sus materiales, todo, ¿no? Muy bien. A ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? Dime, Condori. Mis buenas noches, disculpe, el video vamos a hacerlo de los tres, ¿no? Lavado de mano, colocación de guantes y del EPP. Colocación de PP y retiro de PP. Ajá. Ya mis, gracias. Ya, listo, claro. Lo pueden hacer en un solo video, no hay problema. En eso sí, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Ok, listo. Ahora voy a tomar la asistencia y nos tomamos un pequeño descanso para después continuar. Y ahora sí, a los que les toca exponer para que se puedan preparar con su exposición. ¿Ya? Miss, un favor, estoy en trabajo todavía. No sé si me podía dar 5 minutos para estar, 5 minutos para qué? por favor, para exponer. Por eso, después de tomar la asistencia, recién vamos a tomarnos un descanso, 7:30 regresamos. Pero primero voy a tomar la asistencia. Ujú, ya. A ver, vos aquí, Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Calero, Muy buenas noches, licenciada presente. buenas noches. Caparachín, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Condori, Buenas noches, mis, presente. buenas noches. Córdoba, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Cornejo, Presente, licenciada. muy bien. Estrada, Estrada Palacios, Falcón, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Gómez, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Jaramillo, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. La Rosa, Presente, licenciada, buenas noches. noches. López Medina, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Luis Cóndor, Luis Cóndor, Luna Ayala, Presente, mis, buenas noches. noches. Mayanga, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Meneses, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Ochavano, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Paucar Flores, Presente, licenciada. muy bien. Paucar Parillo, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches. Pereira, Licenciada, buenas noches. Presente. buenas noches. Ponce,
Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Presentación. Presente, Presentación. licenciada. Muy bien. Presente, Y licenciada. Buenas noches. Rodríguez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvestre. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Soriano. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Suya. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Vergaray. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Villanueva. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Yumbato. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Estrada, ¿se encuentra? Licenciada presente, buenas noches. Ah, ya. No, Ok, ok. a la hora de activar mi audio no podía, me mandaba por video y no podía hablar. Ya, no te preocupes. Ok. Listo. Entonces, son las 7:03. 7:30 en punto. Volvemos. Y ahí sí volvemos con las exposiciones. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos.